tal forma que si uno de ellos se tambalea, el resto cae irremediablemente. Buenos días a todos, público asistente, compañeros del equipo contrario, estimado jurado. Soy Álvaro Castillo y junto con mis compañeros Víctor, Santiago y Patricia vengo hoy a defender nuestra postura a favor respecto a la pregunta de si es necesario establecer una vacunación obligatoria a los trabajadores presenciales para que puedan continuar de sus puestos de trabajo. Y para ello nos basamos en nuestra tesis de que la vacunación constituye una medida preventiva que garantiza el mantenimiento del estado de bienestar. Antes de avanzar en nuestra argumentación, contextualicemos la pregunta. En primer lugar, partimos de vacunas seguras y eficaces para frenar la mortalidad y el cuadro sintomatológico grave de la enfermedad. Así lo avala el informe número 571 del Ministerio de Sanidad, en el que podemos apreciar cómo la tasa de incidencia media en el rango de 30 a 59 años, el principal porcentaje de población activa, es el doble en no vacunados que en vacunados. Esto, sumado a la seguridad de la vacuna, puesto que no presenta efectos secundarios peligrosos, constituirán la base de nuestra línea argumental. En segundo lugar, definiremos a los trabajadores presenciales como aquellos que desempeñan su labor en el lugar de trabajo que se les es destinado. Y en tercer lugar, definiremos el estado de bienestar siguiendo a Vicente Navarro, catedrático de Ciencias Políticas en la Universidad de Pompeu Fabra, como las intervenciones del Estado dirigidas a mejorar la calidad de la vida de la población y el bienestar de la misma, tal y como podrían ser intervenciones públicas que incluiría a esta propia vacunación obligatoria. Una vez contextualizada la pregunta, procederá a explicar los tres argumentos que sostienen nuestra tesis. El primero de ellos, la economía pende de un hilo, y es que la COVID-19 ha logrado tambalear el bienestar económico, disparándose el gasto público, la deuda pública, suponiendo la quiebra de empresas, bajas laborales y ERTES. Pero con esta vacuna podemos paliar dicha situación y mantener el estado de bienestar. En segundo lugar, vacunemos la sanidad. Ante la aluvión de todos estos casos COVID, se ha colapsado el sistema sanitario, lo que ha desatendido así multitud de pacientes con otras patologías graves, debido a la falta de medios, tanto humanos como materiales. Por consiguiente, la vacunación descongestionará este sistema sanitario y podremos proveer a todos estos pacientes de la atención médica que precisan. En tercer lugar, gran visibilidad y responsabilidad social que poseen estos trabajadores, convirtiéndose en piezas clave para el aprendizaje en una educación indirecta que recibimos cuando observamos a los demás y los imitamos. De esta manera, demostraremos nuestra tesis de que la vacunación obligatoria en los trabajadores presenciales constituye una medida preventiva que garantizará el estado de bienestar, que, como bien dijo James Madison, es el objetivo a ser perseguido y ninguna forma de gobierno tiene otro valor que adecuarse al logro de este objetivo. Muchas gracias. En 1998, el doctor británico Andrew Wakefield publicó este artículo en la revista The Lancet. Según afirmaba, la vacuna contra la fiebre vírica podía provocar autismo en los niños más pequeños. Y aunque más tarde este estudio resultó ser totalmente falso, en su momento causó el más absoluto revuelo entre la población de Reino Unido, hasta el punto en el que las gráficas de vacunación contra la triple vírica en los niños más pequeños se derrumbaron hasta el 80%. ¿Y sabéis lo que en 2003 hicieron las autoridades para tratar de salvar la situación? Dado que sabían que imponer la vacunación tan solo terminaría de destruir la confianza que la población tenía en ellos, decidieron apostar por la transparencia y por trabajar por construir la confianza de absolutamente toda la población para que todo el mundo pudiera confiar en esa vacuna en lugar de imponérsela. Y, en consecuencia, el porcentaje de niños vacunados contra la triple vírica durante la última década en absoluto ha descendido del 80%, tal y como podemos observar en esta gráfica procedente de esta encuesta. Como podemos ver,
informar a la población en lugar de poner la vacunación ha hecho que esta curva subiera. Buenos días, compañeros de equipo, compañeros de oposición, excelentísimo jurado y querido público. Mi nombre es Cristina y con mis compañeras Aisa como primera refutadora, Aida como segunda refutadora y Fermín como conclusor, nos posicionamos totalmente en contra del tema que hoy hemos venido a debatir. Y este tema es: ¿debería ser obligatoria por ley la vacunación contra el COVID-19 de todos los trabajadores presenciales? Dado que nuestros compañeros del equipo contrario ya han definido qué se entiende por trabajador presencial de acuerdo con el Real Decreto Ley del 22 de diciembre de 2020 sobre el trabajo a distancia, procedo simplemente a decir que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales define que aquellos trabajadores que no hayan recibido la vacunación, es decir, aquellos trabajadores presenciales que no hayan sido vacunados por cualquier motivo, se aplicarán una serie de medidas sobre ellos que pueden ser la adaptación del puesto de trabajo, si puede ser posible, o en caso de no ser posible, otro tipo de medidas. Una vez determinado esto, vamos a sustentar nuestra postura a partir de los siguientes tres argumentos principales. Para empezar, mi compañera Aisa hablará acerca de un argumento de innecesariedad y un argumento de extremismo, del extremismo de esta medida. Y para seguir, mi compañera Aida hablará acerca de un argumento legislativo. Dicho esto, procedo a cederle el turno de palabra a mis compañeros del equipo contrario antes de que mi compañera Aisa nos siga informando. Muchas gracias. Muy buenos días, jurados, miembros del equipo contrario. Soy Víctor Román y hoy seré el refutador 1 del equipo a favor. Me gustaría empezar mi turno refutando un poco algo que han mencionado ustedes en su introducción, y es que han tratado el tema de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y es que el objetivo de esta es proteger al trabajador en su ambiente de trabajo. ¿Acaso esta medida que estamos proponiendo hoy y en la cual nosotros nos encontramos a favor no sería también un tipo de medida para prevenir al trabajador en su trabajo? Dicho esto, comenzaré con mi construcción argumental de mi primer argumento, titulado «La economía pende de un hilo». Y es que, como bien mencionó mi introductor Álvaro, este es uno de los pilares para el mantenimiento del estado del bienestar. Garantiza servicios básicos, ayudas para los ciudadanos, y esta pandemia trajo consigo una ruina económica, como bien todos sabemos. Con mi primer argumento os presentaré los datos que evidencian esto, para así demostrar que con la vacunación a trabajadores presenciales impediremos que esto vuelva a suceder, garantizando que nuestro estado de bienestar no se derrumbe. Para esto me basaré en mis tres premisas. La primera, el déficit público ha alcanzado cifras preocupantes. Tal y como vemos en esta gráfica de La Razón, está alcanzando cifras en relación al PIB cercanas a la crisis del 2008, la mayor crisis económica en la historia reciente de este país. En mi segunda premisa, el gasto público se ha desbalanceado. Como bien podemos ver en este estudio del Ministerio de Hacienda, se ha invertido un 14% más en protección social, con medidas como los ERTES o las bajas por enfermedad, quitando así gastos en otros ámbitos también muy importantes, como son la vivienda y servicios comunitarios o la protección del medio ambiente. Y en mi tercera evidencia, numerosas empresas han quebrado. Tal y como vemos en esta gráfica de la INE, numerosas empresas han ido a la ruina a pesar de las medidas de las que ya he tratado. Y es que esto no solo afecta a los trabajadores en sí, sino también al propio Estado, puesto que sus ingresos provienen de dichas empresas. Con la medida que proponemos obtendremos una doble consecuencia, pues estamos de acuerdo que estos datos no pueden volver a repetirse. Así mantendremos a sus trabajadores en los puestos de trabajo, estos permitirán que la economía se recupere y además los fondos que estamos destinando a dichas ayudas podrán destinarse a otros asuntos de importancia. Siguiendo con mi argumento segundo, la medida que proponemos no solo obtendríamos ese
beneficio, sino que sería un beneficio doble, pues también conseguiríamos ayudar a que el sector sanitario consiga recuperarse, pues este aún no ha salido del grave estado en el que se encuentra debido a la pandemia. Esto lo demostraré con otras tres premisas. La primera, las listas de espera siguen siendo desorbitadas. Como podemos ver en el periódico El Comercio, en Asturias están pendientes 20.000 personas por pasar por quirófano, con una media de espera de 95 días. Y es que debemos saber que el COVID no es la única preocupación de este sector. Hay muchas otras enfermedades que se deben tratar. Mi segunda evidencia, trataré la ocupación mayoritaria de la UCI. Y es que, tal y como indica el Ministerio de Sanidad, un 23% de las camas de la UCI son por pacientes COVID. En mi tercera evidencia, los problemas mentales están siendo ignorados, y es que debido al empeoramiento del estado de bienestar que nosotros mencionamos, numerosos problemas mentales como son la ansiedad o la depresión han aumentado. Esto queda reflejado según el Observatorio del Suicidio en España, donde indica que esta es la primera muerte no natural en el país y ha crecido un 74% desde que empezó la pandemia. Sin embargo, debido al COVID, nuestra atención se ha dirigido únicamente a la salud pública y nos hemos olvidado de la mental. Por consiguiente, y para resumir, nuestra medida permitiría no solo ayudar a que la economía se mejore, permitiendo que los trabajadores puedan acceder a su puesto de trabajo y evitar además los gastos que esto supone, sino que además nos permitiría descongestionar los medios sanitarios para que por fin enfermedades diferentes al COVID puedan ser tratadas. Muchas gracias. Buenos días, queridísimo público, excelentísimo jurado, compañeras de la oposición y compañeras de equipo. Soy Alisa, la primera refutadora del equipo que en esta ocasión se posiciona totalmente en contra del tema debatido. Es decir, nosotras defenderemos que la vacunación obligatoria para que los trabajadores presenciales puedan mantener sus puestos de trabajo no solo es una medida extremista, sino que también lo es innecesaria. Y es que me gustaría lanzarles en primer lugar esta cuestión. ¿Creen de verdad que es necesaria obligatorizar por ley la vacunación cuando el 91% de la población mayor de 12 años ya ha sido vacunada por pauta completa? Dato que sabemos gracias al Ministerio de Sanidad de España. Y es que, ¿cuál es el objetivo de la vacunación obligatoria si nosotros ya lo estamos haciendo de manera voluntaria? Si el objetivo es recuperar la economía del país, como ha dicho el equipo contrario, estamos viendo que la vacunación comenzó hace más de un año y, sin embargo, la economía del país no ha mejorado desde entonces. Si por otro lado fuese el descongestionamiento de hospitales, también estamos viendo con las nuevas variantes a las que la vacuna no les hace efecto que puede aparecer en cualquier momento más y más variantes que sigan congestionando la sanidad, aunque tengamos una vacuna ya en el cuerpo. Dime. Para conseguir la inmunidad de rebaño se conoce que hay que llegar a un 95%. Si ya tenemos ese 91% y ya se ha vacunado toda la gente que quiere vacunarse, ¿no consideran esta una medida necesaria para llegar a ese 95%? Bueno, en primer lugar me gustaría hablar de que no podemos hablar del término de inmunidad de rebaño cuando la vacuna no nos proporciona inmunidad, simplemente reduce los síntomas que proporciona el coronavirus. Además, al principio de la pandemia, la inmunidad de rebaño no se posicionaba en el 95%, se posicionaba en el 80% de la población. Una vez llegada a esta cifra y visto que la inmunidad no se había conseguido, se aumentó. Y sin embargo, la vacuna, al no proporcionar la inmunidad, jamás nos podrá proporcionar esta inmunidad de rebaño que tanto estamos persiguiendo. Y es que no solo esto es una medida totalmente innecesaria, sino que también es extremista. Según ustedes, esa inmunidad de rebaño se puede conseguir con la vacuna porque es inefectiva, ¿cómo lograremos proteger a toda la población? Necesitamos encontrar primero una vacuna que sí nos proporcione inmunidad, y hasta que no la encontremos no podemos hablar de obligarizar algo que en realidad no está funcionando al 100%. Y es que esta medida
también es extrema. No solo porque actualmente en España no existe ninguna vacuna obligatoria por ley, ni la del calendario de vacunas, ni ninguna otra. Esto no es así porque obligatoriizar una vacuna supondría una coacción directa a nuestros derechos humanos, concretamente al derecho humano de la libertad, reconocido también constitucionalmente. Es que también tendremos que mirar las consecuencias de esta medida que nuestros compañeros no han mencionado. Y es que primero estamos hablando de que esto sería una ley que si no cumple tendría dos tipos de consecuencias, o bien cárcel o bien una multa de sentido económico. Y es que también la pregunta nos está especificando para mantener sus puestos de trabajo. Esto quiere decir que si el objetivo es que se vacunen los trabajadores presenciales, deberíamos modificar sus puestos para hacerlos no presenciales, cambiar su horario para que estén en contacto con el mínimo por ciento de personas posible, y aún así seguirían siendo presenciales, así que nos planteamos la posibilidad del despido. Despido que una vez más no le haría ningún favor al PIB que tanto quieren recuperar mis compañeros. Y es que no podemos hablar de soluciones cuando la solución que estamos poniendo no es la que necesitamos. Muchas gracias. Primero de todo, me gustaría refutar unos cuantos conceptos que ustedes han mencionado. Nos han preguntado que por qué optamos por la obligación de la vacunación. Pues bien, ustedes buscan convencer, no obligar, pero es que esta medida no siempre funciona. Los antivacunas no han podido ser convencidos aún con los datos tan graves que ha aportado mi compañero Víctor. ¿Qué solución ponemos nosotros? Obligamos a vacunar. Y luego, si según vosotros las vacunas no son eficaces, ¿qué hay entonces de ese 95% de efectividad que declara la Agencia Europea del Medicamento que tienen las vacunas Pfizer y BioNTech? Muy buenas, soy Santiago, segundo refutador del equipo a favor, y en este argumento queremos centrarnos especialmente en aquellas profesiones que son de cara al público. ¿Qué imagen daría una persona no vacunada? Y más importante aún, ¿qué influencia puede tener esto en los demás? A continuación, demostraré que vacunar a los trabajadores presenciales, en tanto que están en contacto con nosotros, con otros, cuando desempeñan su labor, es necesario para evitar un impacto contraproducente tanto sobre su imagen como sobre otras personas. Empezando así con mi línea argumental, en primer lugar, las personas movidas por los principios de imitación y modelado copian las conductas que ven en los demás, especialmente los más jóvenes. Incorporamos maneras y pautas de conducta a través del aprendizaje social, que se basa en los principios de imitación y modelado. Conducta que veo, conducta que hago. Este es, por desgracia, el razonamiento de una persona antivacunas. No piensa de una forma razonada, científica y empírica. Por eso se le obliga a hacerlo, porque no vela por la seguridad común. Esto, además, lo demuestra el psicólogo Albert Bandura en sus estudios publicados en su libro Aprendizaje Social y Desarrollo de la Personalidad. También lo refuerza la tesis doctoral de María Dolores Villema, publicada en 2015, que demuestra que el docente tiene una función principal de modelo en la transmisión de valores del alumnado. En segundo lugar, la responsabilidad social es un valor central en todo ámbito laboral, y es que tanto la Ley de Empleado Público como las empresas cuentan con un código ético que avala el principio de responsabilidad social, es decir, un empleado antepone el bien común de todos antes que el suyo. Vela por la seguridad general. En tercer lugar, la influencia que un trabajador presencial desempeña en su labor de cara al público puede ser muy peligrosa. Y es que si esta persona o esta figura de autoridad
tiene un alto alcance y difunde ideas equivocadas o acientíficas, como es en el caso de los antivacunas, esto supone un gran riesgo, como ya he dicho anteriormente. Esto se da en especial cuando dichas creencias y conductas vienen reforzadas por desempeñar ese puesto de autoridad o bien por tener un gran impacto mediático. Un trabajador de cara al público puede difundir ideas equivocadas que perjudican a la salud de todos, es decir, podría promocionar el movimiento antivacunas. Esto se ve, por ejemplo, con el impacto mediático que tuvo el caso de Djokovic, algo que ha tenido mucha repercusión y todos nosotros lo conocemos. Ahora, pongamos un ejemplo aún más cercano. ¿Qué imagen daría un profesor antivacunas a sus niños? Estaría difundiendo un mensaje peligroso en las mentes de sus estudiantes que podrían imitarlo al considerarlo un modelo a seguir, una autoridad, poniendo en riesgo su salud. En consecuencia, la vacunación de los trabajadores presenciales supone una medida preventiva tanto para ellos mismos como para los demás. Evitamos que genere una mala imagen social y también evitamos la difusión de algo que nos pone en peligro a todos. Muchas gracias. Que ellos han dicho que la economía no está subiendo, que el PIB es una preocupación. Y sí, no decimos lo contrario. Decimos que ahora mismo la economía está subiendo, no está bajando. Gracias a que nosotras, por nuestra decisión propia de no vacunarnos sin una ley que nos obliga a ello, hemos salido a la calle a protestar por la vacuna. Hemos ido a los centros de salud, hemos ido a vacunarnos. Hemos ido a vacunarnos y por eso estamos saliendo a la calle, por eso estamos yendo a los bares. Por eso estamos yendo los jóvenes a las discotecas, por eso estamos yendo al instituto, gracias a la vacuna y a las medidas que tomamos en 2020, como fue el confinamiento y como fueron las mascarillas obligatorias. Quiero seguir diciendo que es un poco hipócrita, ya no del equipo, no de nosotros, de la sociedad en sí, hablar de salud mental en una pandemia. ¿Por qué no antes? ¿Por qué no antes se han contabilizado las muertes por suicidio? ¿Por qué no antes se han contabilizado la ansiedad, la depresión? ¿Sí? Precisamente sí se han contabilizado porque el dato que yo he aportado hablaba de ese crecimiento. Entonces, ¿por qué se está tratando como contraargumento solamente los datos antes de la pandemia y no tenemos en cuenta el contexto que está supuesto para él? No estoy diciendo que son contraargumentos, estoy diciendo que me parece un poco hipócrita sacarlo ahora a la luz. Porque hace 2 años nadie hablaba de ansiedad, nadie hablaba de depresión, nadie hablaba de trastornos compulsivos, nadie hablaba de TLP, nadie hablaba de esquizofrenia, nadie hablaba de los trastornos tan importantes como son esos. Y nadie hablaba de un tema tan importante como la salud mental. La pandemia lo ha sacado a relucir, sí es verdad, pero antes también existía. Quiero seguir diciendo que usted habla de la cifra económica, de datos fríos, diciendo que los antivacunas no se han convencido por eso. Nosotros queremos hacerles ver a los antivacunas con personas, con nombres, con historias. Una cifra, un número, un 1000, un 2000, no hacen nada, no son sentimientos. Las personas apelamos a los sentimientos y ahí es por donde deberíamos llevar a cabo la medida para decirles a los antivacunas que deberían vacunarse. Quiero seguir diciendo que ustedes han dicho los trabajadores de cara al público. Señora, estamos hablando de trabajadores presenciales. No hace falta que sean cara al público. ¿Sí? ¿Y acaso esos sentimientos pueden devolvernos el estado general? ¿Qué ocurre si al apelar a las emociones siguen en su seno? Pues eso es cuestión de valores y de moral y de ética. Nosotros podemos apelar a los sentimientos de los demás,
porque somos personas, tanto tú como todos nosotros podemos sentir, somos empáticos. Si ellos no entran en razón a partir de esa apelación, es un problema de ética y de moral. Quiero seguir diciendo que nuestro gobierno está hecho de manera que no puede crear una ley si antes pasa por una ley orgánica. Y que esta ley orgánica simboliza la mayoría de personas que estén de acuerdo para hacer esta ley. Quiero seguir diciendo que en el artículo de la Constitución Española 43.2 está recogido el derecho a la salud individual y que debemos apelar a eso. Somos una sociedad, pero también somos individuos y por eso mismo no pueden imponer una ley obligatoria. Muchas gracias. COVID es la palabra que ha pasado de ser desconocida a un básico en nuestro día a día, capaz de condicionar algo tan pequeño y personal como es nuestra manera de disfrutar el ocio. Pero, ¿qué de los ámbitos más generales? Aquello que deja de ser un capricho para convertirse en una necesidad. ¿Será entonces también capaz de crear leyes o incluso modificar el marco jurídico español con el fin de crear un ambiente seguro a la hora de trabajar? He aquí el debate. Pues a pesar de que las vacunas han representado la esperanza en esta pandemia, todavía se cuestiona si su obligatoriedad en los trabajadores presenciales es posible o no. Ambos equipos, a pesar de defender lados contrarios, hemos llegado a un punto en común, pues es muy importante que la población esté vacunada. No obstante, el equipo contrario sostiene que la obligatoriedad es tanto extremista como necesaria. En su introducción han hecho uso de la prevención de riesgos laborales, la cual consiste en asegurar al trabajador en su actividad, objetivo que nuestra propuesta cumpliría, como ha dicho anteriormente mi compañero. Han hablado de la innecesidad, ya que debido a que la vacunación voluntaria resulta ya efectiva. A lo que preguntamos si no consideran necesaria esta medida para la inmunidad de rebaño. Responden ellos que no sería posible y se debería de crear una vacuna efectiva, sin aclarar si entonces serían capaces de obligar esta vacuna, lo cual es el verdadero enigma de este debate, su obligatoriedad. Por el contrario, mi equipo defiende que esta, en los trabajadores presenciales, constituye una medida preventiva que garantiza el mantenimiento del estado de bienestar. En primer lugar, nos hemos basado en los siguientes argumentos. En primer lugar, la economía pende de un hilo, ya que algo tan importante en nuestra sociedad se encuentra en un estado deplorable. Sube el déficit público, se desbalancea el gasto público y numerosas empresas quiebran. Seguidamente, hablamos de otro pilar fundamental, la salud. Esta se encuentra colapsada debido al confinamiento, con largas listas de espera y UCIs ocupadas. Además, hacemos mención de la salud mental, lo cual el equipo contrario tacha de hipócrita, pero desgraciadamente no han presentado ninguna solución al respecto, al contrario de nosotros. Por último, los trabajadores presenciales a veces ejercen un rol de modelo, como es el caso de los profesores. Además, para las empresas es muy importante mantener una buena imagen, y está demostrado que la falta de vacunación ejerce un juicio negativo sobre la persona, perjudicando a la empresa. Nuestra conclusión es que, siendo la vacuna efectiva y segura, esta puede estabilizar la economía, la educación y la sanidad, garantizando un estado de bienestar. Y si bien es verdad que será difícil salir de esta situación, será imposible si evitamos minimizar riesgos. Muchas gracias.
lanzar una pregunta al aire. Si algo no es necesario, ¿realmente se debería llevar a cabo? Buenos días a todos y a todas, querido público, jurado y equipo contrario. Mi nombre es Fermín López y mi función aquí es concluir este apasionante debate del día de hoy. Antes de todo, me gustaría agradecer a todas las personas que hicieron posible que acontecimientos como este se pudieran llevar a cabo, ya que, aunque muchos lo miren con desdén o con temor, el debate es un arte que nos enriquece como personas. Centrándonos en el tema, mi equipo y yo nos hemos posicionado en una postura totalmente en contra del tema propuesto a debatir, defendiendo que no debería ser obligatoria por ley la vacunación contra el COVID para los trabajadores presenciales. Les recuerdo que los trabajadores presenciales son aquellos cuyo trabajo es prestado en centros de trabajo o en lugares determinados por la empresa, no solo son aquellos trabajadores que dan la cara al público. La línea argumental del equipo contrario se ha basado en tres argumentos. En primer lugar, un argumento económico. En segundo lugar, un argumento sobre el colapso del sistema sanitario y en tercer lugar, sobre el estado de bienestar. Pero ahora bien, la economía está volviendo a subir. Hace un año este torneo de debate no se pudo llevar a cabo y ahora sí, porque gracias a nuestra libertad, sin la necesidad de una ley, nos hemos vacunado y hemos sabido salir de ese colapso que había y se han podido volver a realizar acontecimientos como este, que tanto hemos echado en falta. Además, hablando sobre el colapso del sistema sanitario y la salud mental, ¿por qué no nos hemos fijado antes en estos problemas de salud mental como son la depresión, la ansiedad o los TOCs? Nos parece a mi equipo y a mí, como bien ha indicado mi compañera Aida, que esto es algo hipócrita. Además, como bien he dicho, presencial no significa cara al público, sino que se tiene que su lugar de trabajo es un centro de trabajo o un lugar determinado por la empresa. Ahora bien, la línea argumental de mi equipo se ha basado en tres argumentos, los cuales voy a volver a repetir. En primer lugar, un argumento de no necesidad, y es que actualmente el 91% de la población española está vacunada con la pauta completa, sin necesidad de una ley. Además, las personas más vulnerables, aquellos grupos de riesgo, una gran parte se han vacunado, y repito, sin la necesidad de una ley y todo lo que conlleva legislar una ley. Nuestro segundo argumento se ha basado en que esta obligación de la vacuna contra el COVID sería una medida extrema, y es que actualmente en España no hay ninguna vacunación que sea obligatoria, y además legislar una ley así supone una violación directa contra nuestro derecho de la libertad individual. Por último, nuestro tercer, pero no por ello más importante argumento, se ha basado en un argumento legislativo. Recuerden ese artículo de la Constitución 43.2 que le mostró mi compañera Aida, en el cual, como ciudadanos individuales de esta sociedad, tenemos el derecho a la libertad. Finalizado este resumen de nuestro argumento, mi equipo ha sabido responder a la pregunta de debate, y es que la verdadera libertad consiste en el dominio absoluto de uno mismo. Buenas tardes y muchas gracias.